Muy bien, buenos días entonces, gracias por la asistencia a todos, a todas. Como les decía al principio, hoy día vamos a terminar el trabajo con las actividades, ¿cierto? Las publicaciones del colectivo La Rebelión del Cuerpo que estábamos revisando. Pero antes, ¿cierto? Como ustedes sabrán, nos toca, bueno, les toca más bien cierto quiz hoy, ya les toca el quiz número 4 que se va a activar justo al finalizar la clase, ¿ya? La idea es que lo puedan hacer hoy durante el día, ¿cierto? Ojalá lo puedan hacer apenas termine la clase ya que está muy relacionado con lo que vamos a terminar de repasar hoy, y en realidad con lo que hemos visto, ¿ya? Un poco que son reflexiones sobre los distintos temas, los estereotipos y algunas frases, algunas situaciones que vamos a revisar hoy, ¿ya? Principalmente, ¿ya? Lo otro, cierto, que les decía que el quiz, o sea, perdón, que la evaluación formativa es el 14, ¿ya? La próxima semana entonces les tocaría la evaluación formativa, el mismo objetivo que hemos trabajado todos estos meses, ¿cierto? En tres tipos de texto, ya lo más probable es que haya un reportaje y alguna infografía, ya, pero muy similar a los textos que hemos revisado hasta ahora, ¿ya? Lo importante, bueno, obviamente van a ser preguntas de alternativas, esta vez ya no va a ser tanto desarrollo, ¿ya? De todas maneras, para que se preparen y les vaya bien, ¿ya? Acuérdense que vale el 65%, ¿ya? Así que les tiene que ir muy bien y aprovechen el tiempo, aprovechen este fin de semana largo, ¿ya? Entonces, como les decía, vamos a ir ahora a trabajar al libro, ¿ya? Vamos a continuar con el mismo material que estábamos revisando. Enseguida les digo las páginas, ¿ya? Estábamos entonces, denme un segundo. En las páginas 127 en adelante, ¿cierto? Habíamos revisado distintas publicaciones del colectivo La Rebelión del Cuerpo, ¿verdad? Ya habíamos comentado, ¿cierto? Las distintas frases de esta intervención que había hecho Nerea Dugarte, donde ella principalmente invitaba a las personas, ¿cierto? A pensar, ¿cierto? Qué situaciones, qué palabra. em, ¿Verdad? Imponen, ¿verdad? O ideas, ¿cierto? Nos impone la sociedad, en este caso a las mujeres, ya principalmente. Habíamos reflexionado sobre el tema de la violencia de género, habíamos también reflexionado sobre los estereotipos de género, que habíamos dicho que no solamente abarcaba, ¿cierto? A las mujeres, ¿cierto? Sino también a la diversidad sexual en general. Por ejemplo, todo este colectivo LGBTQI, ¿cierto? ¿Ya? Principalmente. Ya, pero en el fondo la diversidad sexual o orientación sexual también estaba dentro de lo que podrían verse afectados por violencia de género. La violencia de género tenía repercusiones físicas, psicológicas, sociales, en temas de identidad y bienestar social, entre otros. ¿Ya? Luego, la clase anterior, cierto, el lunes, habíamos revisado esta portada de un diario y habíamos visto la respuesta que había realizado este colectivo, la Rebelión del Cuerpo, frente a esta portada, donde habíamos visto distintos tipos de violencia. Ahora debería habérsele subido un material sobre violencia simbólica. Y acuérdense que yo se las mencioné, porque además de que vimos que era violencia social, violencia de género, también hablamos de violencia simbólica. Y la violencia simbólica está mucho mejor explicado ahora por el autor de esa teoría, que es Pierre Bourdieu, ¿cierto? Autor sociólogo francés. Para que vean esa entrevista que le hacen donde le explica estas causas de dominante y dominado, sobre todo en esta situación de los roles de hombre y mujer principalmente. Ya para que lo puedan ver, no dura más de 7 minutos la entrevista, así que para que lo puedan complementar. Habíamos también revisado el concepto de argumentación, los dos tipos de argumentación. En este caso no habíamos entrado en la argumentación inductiva, dado que nos va dando distintas partes, ¿cierto?, de la argumentación, distintos argumentos para concluir finalmente que esta portada era un acto de violencia. Habíamos respondido las preguntas en clase, ¿cierto? Ustedes trabajaron en grupos principalmente, y ahora vamos a finalizar esta parte con esta pregunta. Dice, ¿de qué otra manera el medio que publicó la portada podría haber destacado el liderazgo de Christian Emler? Respecto a lo que vimos en la clase anterior, ¿qué creen ustedes, cierto, que podría haber hecho o haber dicho, o de qué otra manera podría haber hecho esta publicación este medio de comunicación? De tal manera que no hubiese afectado negativamente la imagen de esta deportista y que quizás no hubiese recibido las críticas que se recibieron. ¿Cómo podría haber destacado este medio la imagen positiva de esta deportista, de Christian Endler? ¿Qué piensan ustedes respecto a lo que hemos revisado? ¿Cómo podría haber valorado positivamente la participación de ella como capitana de la Roja, que lideraba y todo lo demás? ¿Qué piensan? ¿Qué se les ocurre?
Les A mí releo, sí me, a mí se ¿ya? me ocurre que, digamos que si colocaran su rostro, por último le hubiesen hecho la crítica, ella es la capitana de la Roja, se destaca muy bien. Claro, ¿cierto? O sea, haber destacado sus fortalezas, por así decirlo, sus habilidades, sus talentos, el trabajo en equipo que mencionábamos el otro día, y también haberla puesto quizás como una referente, ¿por qué ese temor a que haya mujeres referentes en nuestra sociedad? ¿Por qué podrían haber hombres referentes para otros hombres? ¿Y por qué no podrían haber mujeres que también sean referentes? Ya para la adolescente, para las niñas, para las jóvenes a lo mejor que quisieran triunfar y quisieran esforzarse, entonces podría haberse mirado desde un punto de vista mucho más positivo, ¿ya? Bien, eso era principalmente respecto a la portada. Vamos a la lectura 5. Dice, ¿qué situación que resulte violenta hacia la mujer has experimentado o presenciado esta semana? ¿Qué debe ocurrir para que esto cambie? Ya, aquí hay dos preguntas bien interesantes. Quizá, como no estamos ahora mucho de ir presencialmente ahora a los lugares, bueno, ahora a pesar que salimos de cuarentena, pero claro, quizá físicamente no han visto a lo mejor, porque a veces pasa en las ciudades más grandes, bueno, acá imagino que igual debe pasar como en todos lados, pero por ejemplo en Santiago generalmente es más frecuente ver en las calles violencia contra la mujer, violencia verbal, física, psicológica, entre otras cosas. Pero bueno, si alguno quisiera, no están obligados a comentar, ¿han visto alguna situación de violencia, por ejemplo, en las calles de Copiapó en el último tiempo? O, por ejemplo, en redes sociales, ya que estamos, como estamos en pandemia, lo más probable es que, claro, toda la interacción virtual. ¿En redes sociales han visto alguna situación violenta o comentarios violentos hacia la mujer o que violenten la imagen de la mujer? ¿Es frecuente o no que en redes sociales, por ejemplo Facebook, Instagram o cualquier otra plataforma, Twitter o la que a ustedes se le ocurra, aparezcan comentarios a veces despectivos, violentos hacia la mujer o no? Inclusive más allá a pesar que no estamos centrados en la violencia de género, pero inclusive más allá, ¿han visto comentarios de violencia en las redes sociales en el último tiempo? ¿Me podrían comentar? ¿Es frecuente o no es frecuente? ¿Qué creen ustedes? Que aparezca algún comentario violento en redes sociales. ¿O acaso no ven redes sociales? Yo creo que no, ¿cierto? Yo creo que la mayoría pasa al menos unas 2 horas al día, me imagino, probablemente en redes sociales, en cualquier plataforma. ¿Han visto situaciones entonces de violencia en redes sociales? Sí, ¿Ya? ¿Y por qué se dan esas situaciones de violencia? ¿Qué las motivará? ¿Qué situaciones de violencia se pueden dar en las redes sociales? ¿Por qué? ¿A causa de qué? ¿Se han puesto a pensar eso, no? ¿Qué es lo que motiva la violencia en las redes sociales? ¿Por qué la gente reacciona de manera violenta a veces? Yo no les voy a dar la respuesta, me voy a quedar esperando hasta que ustedes me respondan. ¿Qué situaciones pueden motivar a alguien a que sea violento o violenta? O que tenga esa reacción. Desahogarse, ¿Cómo? desahogarse. Desahogarse, ¿ya? Una ¿Qué más? discusión, una pelea. Una discusión, una pelea, pensar distinto a veces. A veces la gente discute con otras porque piensan distinto, ¿sí o no? Pero ¿no será a veces que nos faltan argumentos? ¿No será a veces que no tenemos los argumentos, o sea, queremos como ganarle a la otra persona, pero no tenemos los argumentos suficientemente desarrollados? Entonces, ¿por qué la gente no trabaja más bien su argumento y aprende a controlar su impulso? Porque también ese es un desafío, el controlar los propios impulsos, porque ya sea violencia física, violencia verbal, psicológica, de cualquier índole. Por ejemplo, todas estas violencias que hay en los pololeos también generalmente. Y no solamente del hombre hacia la mujer, a veces la misma mujer también ejerce otro tipo de violencia. O sea, yo creo que es recíproca. Pero generalmente estamos más acostumbrados a ver de la violencia del hombre hacia la mujer, porque el hombre tiende a imponer más fuerza, ya sea física o verbal, ¿cierto? Por sobre la mujer. Sin embargo, también a veces aparece lo contrario, ¿ya? Entonces, sí, hay situaciones por ejemplo, la violencia del pololeo, que muchas veces cuando hay estadísticas que han hablado de eso, que cuando empieza la violencia, el pololeo, violencia de cualquier tipo, o sea, por ejemplo, los celos en exceso también son un tipo de violencia,
¿ya? Eh, Porque le coarta la libertad de la otra persona, ¿ya? Porque eso es importante, por ejemplo, cuando una persona tiene una pareja y la otra, que no limitarte por esa pareja, porque si no, no te está haciendo bien. Entonces, todas esas llamadas relaciones tóxicas, de alguna manera, se ejercen en ella distintos tipos de violencia, ¿ya? Entonces, ese tipo de cosas hay que ponerle mucho ojo, ¿ya? Hay muchas personas, bueno, a la edad de usted, ojalá que no les toque pasarlo, pero yo tenía amigas, por ejemplo, que más de en algún momento vivieron situaciones tóxicas, ¿ya? O amigos también, porque amigos también que habían chicas que los celaban o qué sé yo. Entonces, en realidad es muy frecuente, ¿ya? Y la violencia, respecto a la violencia de redes sociales, también es frecuente que haya porque las personas no saben controlar su impulso, buscan ganar a toda costa y ni siquiera se centran en los argumentos, ¿ya? Y de hecho caen en muchas falacias. La más común, ¿cierto? Es la falacia de ataque personal por sobre, ¿cierto? O las descalificaciones por sobre los argumentos. Entonces, lo importante es construir argumentos y no ataques, ¿verdad? Principalmente, ¿ya? Bien, ¿qué podemos hacer para que estas formas de violencia, de distintos tipos de violencia y de distintas formas, ¿cierto?, que se manifiestan en la sociedad, en las redes sociales, por ejemplo, puedan cambiar? Yo ya les planteé algo que la gente potenciar la idea de construir mejores argumentos, ¿cierto? El hecho de controlar su impulso, entre otras cosas, que claro, si nosotros no conocemos a las personas, difícilmente se va a poder lograr eso. Pero como sociedad, ¿qué creen que se puede hacer a nivel social para generar un cambio en nuestra sociedad? ¿Qué se les ocurre? ¿Se les ocurre alguna idea? Lo oculto que podemos hacer en base a la educación. Ya la educación, ¿cierto? La educación es clave también porque la educación nos permite mejorar ciertos distintos ámbitos de nuestra vida. La educación nos mejora, nos permite un desarrollo personal mucho mejor muchas veces, aunque no siempre es sinónimo de personas más educadas como en términos académicos, de cultura, ¿cierto? Necesariamente te hace ser mejor persona o te hace cambiar tu mentalidad, porque muchas veces podemos encontrarnos con personas que quizás tienen muchos títulos y todo lo demás, pero si los vemos en cómo tratan a otras personas, no, quizás no siempre son las mejores personas, ¿ya? Sin embargo, lo más probable es que sí, que efectivamente educarte mucho más, al menos te haga reflexionar y ser consciente cuando vas a llevar a otras personas, por ejemplo, de cualquier forma, ¿ya? Em, y claro, también tenemos los medios de comunicación, porque nosotros hemos visto bastante los medios de comunicación. Y la idea de los medios de comunicación es que como entre todas las funciones que tiene, además de informar, está la de formar opinión. Y en el caso de formar opinión, los medios podrían, ¿cierto?, de alguna manera generar reflexión en la población, llamar la atención para que se cambien ciertas conductas, ciertas prácticas, se disuadan, ¿cierto?, ciertas conductas. Entonces, la propaganda y la publicidad, esta publicidad tan estereotipada que muchas veces hay, como vamos a revisar ahora, si se cambiara, habría mucho menor cantidad de actos violentos, lo más probable, ¿ya? Entonces también pasa por un tema de los prejuicios, los estereotipos, entre otras cosas, ¿ya? Vayamos acá a las imágenes. Dice la rebelión del cuerpo. Papá, mamá, podemos tratar mis estrías, estética Sweet Princess. Después tenemos otra. No tenemos que esperar a que las niñas se sientan complicadas por sus vellitos. Estética Sweet Princess atiende a niñas desde los 8 años, evaluación gratuita. ¿Qué les parecen estas imágenes? ¿Qué piensan sobre esta publicidad que hay acá? ¿No les causa nada? ¿No les llama la atención? ¿Qué podrían comentar sobre esa publicidad que se ve allí? ¿No les dice nada? ¿No le hace pensar en algo? ¿O no le despierta nada? ¿No les llama la atención? ¿Les parece que está bien, que está mal? Las imágenes, profesor, Sí, sí, la publicidad, sí. yo, yo creo que están muy arraigadas a los estereotipos sociales de hoy en día. Ya, sí, cierto, sobre todo el estereotipo femenino, ¿verdad? Y no le llama la atención de que muchas veces en nuestra sociedad, desde que las niñas, bueno, en este caso porque estamos viendo estereotipos de género, pero desde que las niñas son tan pequeñas, ya le empiecen de alguna manera a presentar esta idea de verse bien, de cuidarse estéticamente. Imagínense una niña pensando en estrías, una niña pensando en todos estos tratamientos de belleza, qué sé yo, ¿no les parece que eso es una forma de violencia también?
Piensen ustedes, por ejemplo, si tuvieran una hermana más pequeña o una prima, o si algún día son padres, por ejemplo, ¿ustedes someterían a sus hijas, a sus hijos a tratamiento así desde tan pequeño? ¿O a su sobrino, qué Yo sé no. yo? No, ¿Verdad? ¿Por qué creen que, pero sin embargo, hay muchos padres que sí lo hacen, ¿verdad? ¿Por qué creen que los padres finalmente, porque, a ver, de alguna manera, en el caso de los niños y las niñas, los padres, ¿cierto?, son los adultos responsables, se supone. Entonces, claro, muchas veces, lamentablemente, transmiten muchos estereotipos sociales, estereotipos a lo mejor que para la edad de ellos, entre comillas, podrían estar relativamente bien, ya porque ya si una mujer quiere cuidarse, está en su decisión, pero ahí a exigirle a una niña, por ejemplo, que se preocupe si tiene vello o no tiene vello, si tiene panza, si rollito, qué sé yo. O sea, preocuparse de ese tipo de cosas desde una niña, o sea, lo que más creo que les van a hacer más un daño, más que un beneficio. ¿Ya? Porque claro, hay otras formas de actuar, o sea, no creo que por llevándola a una spa o llevándola claro, a este tipo de clínica, finalmente eso sea como la mejor opción, porque uno como los padres, lo que deberían hacer, como su rol de padre, es conversar con los hijos, dialogar, ¿verdad? Ver qué sienten, qué les pasa, preocuparse más también, ¿verdad? Em, de qué están viviendo en el colegio, por ejemplo, cómo la tratan, cómo lo tratan, ¿cierto?, en el colegio, porque sabemos que a veces hay muchas situaciones de bullying en el colegio, en los colegios en general. Entonces, muchas veces esas situaciones no se conversan, y los niños, las niñas tienen temor a conversarle eso a los padres a veces. Piensen ustedes mismos, ¿cuántas veces le han dicho todo lo que les pasa a sus padres? ¿Cuántas veces le han pasado por alguna situación y si las comentaron a sus padres, por ejemplo? ¿Por qué a veces falta que los niños tengan confianza con los papás? O con sus mamás en general, ¿cierto? A veces en realidad es porque les exigen tanto, bueno, ¿cierto? Hay tanta exigencia hacia ellos desde tan pequeños que pierden un poco la confianza y creen que como están, muchas veces pasan mucho tiempo solos y solas, porque los padres en nuestra sociedad trabajan muchísimo, muchas horas, ¿verdad? Y muchas veces no ven mucho tiempo los hijos, ya pasa que están mucho tiempo frente a la pantalla, viendo publicidad, viendo propaganda de todo tipo en las calles, en la televisión, en internet, etcétera. Entonces, toda esa publicidad muchas veces, como no se reflexiona sobre ello con los niños y las niñas, pasa que ellos creen que eso es lo que debe hacer, porque los niños se van a creer que eso es lo que, como deben comportarse. Entonces ellos van a empezar a pensar que deben ser como las niñas que aparecen en esa revista, como las niñas que aparecen en esa publicidad, etcétera. ¿Ya? Entonces, ese es un problema, cuando como padres no se hablan sobre estos temas, no se le enseña, por ejemplo, a los niños y niñas a valorarse, a autovalorarse independiente, como se vea que una persona igual puede tener una buena autoestima, que se puede trabajar en eso, por ejemplo, tener una alimentación saludable, otro tipo de cosas, pero no necesariamente llegando a este tipo de tratamiento, ¿ya? ¿Algo más que quisieran comentar sobre las imágenes? ¿Qué les parece? ¿Sí? Acerca de quererse, yo digo, sí, hay que quererse. Igual hay un molde en el cual uno se debe querer. Por ejemplo, si uno está excesivamente obeso, uno se tiene que meter en un molde de quererse y aflacar porque esa gordura tarde o temprano te va a perjudicar y te va a matar. Ah, claro, pero que sea por un tema de salud, pero no necesariamente. Pasarlo por un filtro. Exacto, no, pero sí comprendo, pero por ejemplo, es distinto a querer verse delgado y adelgazar en extremo, por ejemplo, para verse, por ejemplo, como las revistas, cómo aparece la gente en televisión, qué sé yo, etcétera, a cuidarse por un tema de salud, porque obviamente a eso voy. Si los padres conversan con los niños y niñas sobre que es importante una buena alimentación, que si una niña o un niño está más gordo, no es que esté mal, pero eso le puede tener otro tipo de problema, pero no incentivar, por ejemplo, más encima agréguenle que recibieran bullying, por ejemplo, por ser gordo, ser gorda en los colegios. Ya imagínense además agregarle eso, entonces, si no se desarrolla una buena autoestima, una buena autoconfianza en los niños y las niñas, claramente se van a ver
muy perjudicados cuando les toque, por ejemplo, enfrentarse a otro grupo de niños, que los niños muchas veces repiten también lo que los mismos padres piensan también. Entonces, si los padres repiten estereotipos, lo más probable es que lo transmitan a los niños. Los niños a lo mejor no se burlarían las personas diferentes, o las personas gordas, o chicas, bajas, porque los niños muchas veces hacen bromas por todo, ¿ya? Si es que sus padres no le transmitieran eso. Entonces, el principal problema también es como, ¿qué estamos haciendo los adultos para no transmitir estas falsas creencias, estos prejuicios, estos estereotipos a los niños? Porque lo peor que podemos hacer, lamentablemente, el peor daño no lo hacemos nosotros, lo hacemos los niños. El peor daño que se puede hacer es no conversar estos temas con los niños y transmitirles directa o indirectamente estos comentarios. Por ejemplo, un padre, una madre que se preocupe todo el tiempo de su estética, lo cual no está mal, pero por ejemplo, y si eso mismo se lo transmite constantemente a los niños, a las niñas, está haciendo un acto de violencia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque finalmente ese niño, esa niña, que a lo mejor se puede ver bien, pero puede que, como le exigen tanto, puede que después replique eso mismo con sus compañeros, con sus compañeras, y afecte psicológicamente y socialmente a sus compañeros o sus compañeras. Entonces, es todo un círculo que se va formando, casi un círculo vicioso, ¿ya? Por eso es muy importante las reflexiones que se pueden generar, por eso es muy importante que no solamente los niños, los adolescentes, las nuevas generaciones también generen ese cambio, sino también de los adultos responsables sobre este tipo de temas, ¿ya? Eso es muy importante, o sea, generar un diálogo, el diálogo social, independiente, seamos personas cada vez mayores, ustedes cuando sean adultos mayores, por ejemplo, o sea, cuando sean adultos en general, ¿cierto? Em, También es importante que se planteen esto, porque a veces, por ejemplo, el mayor daño no lo hacemos nosotros mismos, sino, por ejemplo, cuando tenemos hijos o cuando tienen sobrinos, sobrinas, etcétera, ya, porque pueden de alguna manera estar transmitiéndole falsas creencias, falsos prejuicios y estereotipos que no le hacen bien a nadie, ni a ellos, ni a los otros niños y niñas. ¿Ya? Entonces, si queremos construir una sociedad más responsable, una sociedad que sea que acepte de manera más igualitaria a las personas, sin discriminación, sin tanto bullying, o de hecho, ojalá sin bullying, ya tenemos que cambiar nuestra forma de cómo estamos pensando, por lo menos nosotros mismos, ¿ya? Es el desafío, como sociedad no es fácil, ¿ya? Pero sí se puede partir un cambio individual y preguntarse, ¿cuántas veces he discriminado a una persona por pensar distinto a mí? Ya sea hombre, ya sea mujer, o por simplemente, no solamente por pensar distinto a mí, por ser distinto, ser distinta, porque le gustan otro tipo de cosas, porque hace otro tipo de cosas, porque se ve de otra forma, ¿ya? Entonces, constantemente la sociedad nos presenta este tipo de situaciones, pero está en nosotros pararnos a pensar en qué estamos haciendo nosotros para no ser parte del problema y sí ser parte de la solución, ¿ya? Esa es la invitación entonces. Bien, atención, contenido altamente violento. ¿Queremos que nuestras niñas a los 11 años estén siquiera pensando en sus estrías? Sangro. Sangro porque la cultura nos ha hecho creer por décadas que lo único que da valor a las mujeres es nuestra apariencia. Sangro porque han querido sin piedad convertirla en nuestro proyecto de vida, consiguiendo que miles de mujeres inviertan gran parte de su tiempo, dinero y espacio emocional en perseguir cánones de belleza inalcanzables. Sangro porque la publicidad sigue alimentando, incluso en nuestras niñas, la excesiva preocupación por el físico, limitando y dirigiendo sus intereses a prácticas de belleza, reproduciendo las relaciones de dominación y subordinación, que es lo que les comentaba de violencia simbólica. Sangro porque si se sigue promoviendo que nuestras niñas de 11 años estén pensando en sus estrías, en bajar de peso, en verse cada vez más lindas, mientras los niños se desarrollan de manera libre, tomándose el espacio público y nosotras nos quedamos en el privado, lo único que lograremos es perpetuar la desigualdad. Basta ya. Esto es violencia simbólica y estamos cansadas de que aún, como ciudadanos informados, sigamos siendo cómplices activos en aceptar y no cuestionar este tipo de prácticas. Basta de verdad. ¿Qué les parece esta publicación? ¿Están de acuerdo o en desacuerdo? ¿Por qué? ¿Qué les parece esta publicación, esta respuesta de este colectivo frente a esta publicidad que vimos recién? ¿Parece que estén en acuerdo, desacuerdo, que les parece que acertado, no tan desacertado, por ejemplo? ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo o no? ¿O en desacuerdo? ¿O en algunos puntos sí, con otros no? ¿Qué piensan? ¿Qué les parece esta respuesta? Yo ¿No? pienso que ¿Cómo? la ¿Ya? que el- yo pienso que los dos puntos
los dos puntos, o sea, la, la publicidad y el Instagram tienen dos puntos mal. Ujú. La, la clínica estética escoge un target o un objetivo muy joven. Si quieres Ya, quitar estigmas, que sea de gente más grande. ya, buen punto ese, sí, me parece bien. Ya, Y, si, y y el Instagram, sí. honestamente, dejemos lo del Instagram una parte, porque si no se van a poner a discutir. Ya, pero esa es la idea también, pues generar discusión, porque si todos estuviéramos de acuerdo, no viviríamos una sociedad perfecta y la sociedad no es tan perfecta, sino, o sea, ustedes de alguna manera son un grupo representativo de lo que pasaría en un grupo social normal. O sea, en realidad la sociedad nunca va a estar de acuerdo completamente. O sea, si ustedes ven las Es redes que sociales, yo siempre van estoy a de haber opiniones. desacuerdo con lo de la violencia simbólica. No Ya, es ¿por eso. qué? A ver, pero está bien, si no hay ningún problema en eso, si perfectamente Yo puede estar estoy en de desacuerdo. desacuerdo porque ¿qué es la violencia simbólica? Agarran el significado de la palabra y lo Ujú. distorsionan tanto que luego la palabra deja de ser lo que era. Mm, sí, Profesor, Que pues, co- sí, sí. Es como la palabra yo, bizarro. Antiguamente lo usaban para referirse a alguien valiente, pero la agarraron, la distorsionaron tanto que Mm, actualmente la palabra bizarro significa extraño. sí, ese es otro tema, lo vamos a discutir ahí. ¿Qué iba a decir el compañero? sí que estoy de acuerdo con ciertas partes del texto, como ¿Ya? por ejemplo el segundo párrafo, ya que es como la descripción misma de un estereotipo de hoy en día. ¿Ya? Si analiza bien, es como que lo describe prácticamente. Exacto, sí, cierto. Entonces, entonces sí, sí tiene razón en el segundo párrafo y en ese punto en específico. ¿Ya? ¿Y qué le parecía en desacuerdo? Porque dijo que estaban de acuerdo con eso y en desacuerdo con qué. Sí, que por ejemplo ella le echa la culpa a la publicidad, más que nada, Ujú. pero cuando este es un tema más de educación cultural y conciencia social. Mm, ya, buen punto es igual. Ya los vamos a analizar. A ver, vayamos al segundo párrafo. Gracias por el aporte. Muy bien. Dice, sangro porque la cultura nos ha hecho creer por décadas que lo único que da valor a las mujeres es nuestra apariencia. Eso es verdad, tiene razón el compañero al referir que eso es parte del estereotipo, porque la sociedad crea los estereotipos. No es que y la sociedad, ¿qué parte de la sociedad? Porque tampoco es toda la sociedad la que crea los estereotipos. Es cierto grupo de personas las que va creando el estereotipo y después se van difundiendo. ¿Ya? Y después somos partícipes de eso, ¿ya? Y de hecho, eso también es una forma de violencia simbólica. ¿Por qué? Al nosotros percatarnos de los estereotipos, ver que hay estereotipos, que hay prejuicios hacia determinados grupos humanos, determinados grupos de la sociedad, y no hacer nada al respecto. La violencia simbólica no solamente pasa cuando se ejerce un tipo de violencia en sí, sino también cuando nosotros somos cómplices de su acto y no decimos nada, ya sea de cualquier tipo de violencia, cuando la sociedad sabe, por ejemplo, que hay violencia en tal casa o hacia tal mujer o en tal familia, qué sé yo, y si bien la mayoría de las personas, prácticamente todos, se justifican con que es su espacio privado y las personas no deberían meterse ahí, sin embargo, eso claramente es una falacia. ¿Por qué? Porque justamente las personas, todas las personas tenemos derecho a la libertad, tenemos derecho a que no reciben ningún tipo de maltrato de ninguna índole, ni física, ni psicológica, ni social, ni de ningún tipo. Lamentablemente, muchas mujeres, y eso también es violencia simbólica de alguna manera, perpetúan el tipo de violencia que reciben. ¿Por qué? Al no denunciar, al normalizar una práctica, es decir, no, por ejemplo, me golpeó ahora, pero después se le va a pasar, después se le pasa, después vuelve a ser amoroso, cariñoso, me trae flores, me lleva a pasear, qué sé yo, no sé. Hay muchas mujeres que perpetúan la violencia al no denunciar los actos también, o al no decir, así como hay otras que efectivamente denuncian y generan un cambio, ¿ya? Sin embargo, el hecho de quedarse silenciado por temor o por represalia o cualquier otra cosa, lamentablemente eso le ha hecho muy mal a la sociedad.
sé que vivimos en una sociedad del temor, vivimos en una sociedad donde muchas veces tenemos miedo a decir lo que pensamos, ya sea por lo que alguien piense distinto a mí o porque me van a violentar de alguna forma. Sin embargo, eso es lo que debemos cambiar, porque si queremos una sociedad más libre, una sociedad donde no haya tanta, ojalá donde no haya violencia, ni siquiera que haya un poco, no, que no haya violencia, tenemos que nosotros partir pensando qué situaciones, qué no me gustaría pasar, qué no me gustaría que me hicieran a mí, o sea, ser una sociedad más empática, ser una sociedad ya no tan egoísta, de no mirar solamente por nuestro metro cuadrado, sino también mirar lo que pasa a mi alrededor. Ya, si uno ve un acto de violencia, denunciarlo a las autoridades pertinentes. Tampoco es necesario que uno vaya e intervenga, ya, pero tenemos autoridades, a pesar que muchas veces, como ustedes decían, la justicia en nuestro país, así como en el mundo en general, pareciera que no hacen justicia realmente. Sin embargo, es nuestro deber denunciar muchas veces cuando veamos actos de violencia, ya. En el fondo, por último, nuestras autoridades, ni siquiera tenemos que intervenir nosotros directamente, pero sí decirlo a nuestras autoridades, ¿ya? Es importante hacerlo y de alguna manera eso también se ha generado un cambio. Volviendo así a este párrafo, dice, sangro porque han querido sin piedad convertir a nuestro proyecto de vida, consiguiendo que miles de mujeres inviertan en gran parte de su tiempo, dinero. Claro, o sea, no solamente las mujeres, ahora además están transmitiéndole esto a las niñas. Eso es lo que acá se acusaba como violencia. Violencia en este caso de género, y claro, y una violencia también social también. Sangro porque la publicidad sigue alimentando incluso a nuestras niñas, la excesiva preocupación. Ya. Todo eso es parte del mismo estereotipo. ¿Ya? Y como decía el compañero, es que en realidad está muy de la mano, está muy ligado los estereotipos sociales, como nacen de ciertos grupos sociales, en realidad, porque no nacen de toda la sociedad, de alguna manera es un tema cultural, es un tema social, pero también ese tema cultural, ese tema social, es llevado a los estereotipos. Entonces, en realidad, la problemática principal está en la sociedad y como sociedad tenemos que generar nuestro cambio, que yo siento, creo que sí se ha generado, se ha avanzado en eso, estamos en una sociedad actualmente que es muy común, como decían ustedes, denunciar mucho más, quizás tampoco será el medio más idóneo, como comentaban ustedes el otro día el tema de las funas, ya a lo mejor no es el medio más idóneo, sin embargo, frente a una sociedad donde no se hace justicia realmente muchas veces, a veces quizá no necesario, pero las personas necesitan alzar un poco la voz. Pero también, como también decían ustedes, se presta a veces para malo entendido y se hace con un doble sentido. A veces también se podría acusar a personas inocentes, también en otros casos, si lo vemos desde el otro punto de vista. ¿Ya? Entonces, en realidad, lo que hay que mejorar, y por eso yo les decía, y ninguno llegó a esa conclusión el otro día, por más que les pregunté, se enfocaron en otras partes de la discusión, ¿ya? Que era qué podemos hacer para mejorar nuestras instituciones, porque en realidad, si tenemos un sistema judicial, ese sistema judicial debería funcionar, ¿ya? Entonces, el sistema judicial está mal. ¿Ya? Entonces hay que cambiar las leyes, hay que buscar que de alguna manera mejorar el sistema judicial porque ello es lo que no, al que deberíamos recurrir y el que debería salvaguardar nuestra protección civil, nuestra protección individual, ¿cierto? También. Entonces, ahí hay que trabajar, ahí hay que pensar, ¿qué está pasando? ¿Por qué nuestra sociedad todavía sigue perpetuando este tipo de prácticas? ¿Por qué nos pasa que no creemos nuestro sistema judicial, por ejemplo? ¿Ya? ¿Por qué pasa que no creemos nuestras instituciones? Entonces, la situación está ahí está la problemática. No tanto lo que veíamos, sino más bien la problemática está cómo mejorar nuestras instituciones, ¿ya? Porque las instituciones están por algo, no están por nada, ¿ya? Eso principalmente. Y un poco lo que decía el Maximiliano respecto a lo que él comentaba, claro, en realidad algunos pueden estar de acuerdo o desacuerdo con lo que acá se plantea, pero más allá de eso, es cierto, lo importante es tener su propia opinión, ¿ya? Y fundamentarla. Siempre lo importante va a ser fundamentar el por qué creemos tal cosa, ¿ya? Em, ¿Cierto? Y de alguna manera generar esa discusión en este caso, de plantear que los estereotipos en realidad no le hacen bien a nuestra sociedad, que los prejuicios no le han hecho bien a nuestra sociedad, ¿ya? Entonces no tenemos que seguir llevando y reproduciendo eso a las nuevas generaciones, ¿ya? Si lamentablemente nos tocó vivir algún tipo de situación así, si nos tocó también ver, ¿verdad?, en nuestra sociedad que esto muchas veces son prácticas comunes, tenemos que realmente, ojalá no repetir eso en las nuevas generaciones. Y respecto a la idea de los conceptos,
los conceptos, bueno, la sociedad siempre va tergiversando, va cambiando el sentido de las palabras, ¿ya? Y claro, por eso yo les dejé el video original donde Pierre Bourdieu, el sociólogo que planteó este concepto de violencia simbólica, hablaba de lo que es para él violencia simbólica. Lo invito a verlo cuando tengan un tiempo, no dura más de 7 minutos esa entrevista, por lo menos esa parte, y puedan reflexionar sobre ese concepto y cómo es abordado en estos textos, ¿ya? Para que hagan el contraste del concepto original a cómo se está abordando acá. ¿Ya? Bien, después dice, eh, pasemos a la siguiente pregunta, denme un segundo. Ya, dice, en qué sentido se emplea la palabra sangro? Porque acá, al igual que la palabra violencia, que se reiteraba mucho en el texto anterior, porque acá se reitera la palabra sangro al inicio de cada párrafo. ¿Cuál será el sentido de esa palabra? ¿Qué creen Eh, ustedes? lo dicen de la forma en la cual, por ejemplo, cuando en los monitos animados o sucede algo muy estúpido o por la misma expresión de leí algo muy estúpido y me sangraron los ojos. Ya. Lo dice más como así. Es como, esto es tan estúpido que es como que si me hubiesen pegado una puñalada. mm, ¿Están de acuerdo con Profesor, eso? yo creo que lo dice en forma simbólica. Ya, a ver. ¿En qué sentido simbólico? A ver. Porque no literalmente va a sangrar por ver algo, o sea, digamos, más allá de que físicamente imposible, Ujú. es algo más, digamos, significativo. Exacto. ¿Y con qué lo asociarían? Eso es claro, no es algo literal en el fondo, es algo más bien simbólico, ¿ya? ¿En qué sentido simbólico? Más bien metafórico, en el sentido, a ver, dice, sangro porque la cultura nos ha hecho creer por décadas que lo único que da valor a la mujer es nuestra apariencia. Sangro porque la publicidad sigue alimentando incluso en nuestras niñas la excesiva preocupación por el físico, limitando y dirigiendo su interés a prácticas de belleza. Sangro porque se sigue promoviendo que nuestras niñas de 11 años estén pensando en sus estrías, en bajar de peso, en verse cada vez más lindas, mientras los niños se desarrollan de manera libre. Sangrar es que depende, porque yo no sé si necesariamente era una persona de Chile la que respondió a este posteo, porque este colectivo está en distintas partes del mundo, ya. Porque la palabra sangrar tiene distintos significados, se ocupa de manera coloquial en otros países de Latinoamérica, no recuerdo si era México o Argentina, donde ocupan esta palabra, ya, y se le da otro uso, pero tampoco tenía mucho sentido ese uso coloquial que se le daban, entonces en otro curso lo asociaban, por ejemplo, simbólicamente también, con esta idea de asociarlo a que... como esta idea de las prácticas de violencia hacia la mujer, o sea, el sentido de sangrar, como sentirse violentado, entonces como me violenta, es como decir sangro o me violenta, y que la cultura nos haya hecho creer por décadas que lo único que da valor a la mujer es nuestra apariencia. Sangro o me violenta, que la publicidad sigue alimentando incluso en nuestras niñas la excesiva preocupación por el físico. Sangro o me violenta, porque se sigue prohibiendo a nuestras niñas de 11 años que estén pensando en sus estrías. Entonces, de alguna manera, de manera simbólica, la palabra sangro puede referirse a un acto de violencia. No sé si les parece esa interpretación. Podría ser una opción, puede ser otra también, pero podría ser esa, ¿o no? ¿Sí? ¿Creen que podría ser una posible interpretación? Es una de las opciones. Ya a lo mejor habría que verlo bien, pero podría ser una de las opciones de lo que podría significar esa palabra en ese contexto. ¿Ya? ¿Cuáles son las relaciones de dominación y subordinación a las que alude el emisor? Bueno, ahí era lo que les decía yo de la violencia simbólica, que si ven el video nuevamente de Pierre Bourdieu, ¿cierto? Se van a dar cuenta de esta idea de dominar, de dominante, que es aquella persona que ejerce un poder social sobre otra persona, ya por ejemplo un jefe sobre un empleado, o como la sociedad lo permitió por muchas décadas, el hombre por sobre la mujer de alguna manera subordinada al hombre, ya que fue violencia simbólica porque la sociedad no lo había normalizado. Entonces, cuando normalizamos prácticas de conducta, cuando para nosotros es normal que cierto tipo de actos se den sin cuestionarnos que eso sea así, estamos siendo cómplices de violencia simbólica, porque por muchos siglos, por muchas décadas, no sé si es que no se cuestionaron, yo creo que sí hubo cuestionamiento, solamente que no fue generalizado, ¿verdad? Pero cuando no se cuestionaba que la mujer no tuviera, por ejemplo, derecho a voto, no tuviera derecho a una educación superior, no tuviera derecho a una profesión,
a una carrera, por ejemplo, en su rol de subordinada, en el sentido de verla como de menor capacidad inclusive que el hombre, ya inclusive, por ejemplo, a pesar de distintas épocas, por ejemplo, la misma sociedad griega, la antigüedad griega, ¿cierto? Que era tan machista también, si lo vemos en ese sentido, en términos contemporáneos, ya en el sentido de que solamente los hombres tenían representatividad, ¿cierto?, para poder votar, y no así las mujeres, ya, y los mayores de edad también, ¿ya? Entonces, y todas esas prácticas que de hecho venían también, que muchas veces, claro, en las sociedades democráticas un poco más contemporáneas, antes que las mujeres tuvieran derecho a voto, seguían un poco ese tipo de ideal, ¿verdad?, democrático de la antigüedad griega, por ejemplo. Entonces, de alguna manera, por muchos siglos, por muchas décadas, se perpetuó cierto tipo de práctica sin cuestionarse de manera generalizada este tipo de actos. Entonces, a eso se refiere con violencia simbólica también, que la sociedad normalizó cierto tipo de práctica. ¿Ya? Y eso se da en distintos ámbitos, y ahí el sociólogo que le dije que vieran, Pierre Bourdieu, da distintos ejemplos sobre ello para que lo puedan ver. ¿Qué se cuestiona en la publicación anterior? ¿Qué es lo que causaba polémica finalmente en el texto anterior, en esa publicidad y en la respuesta que da este colectivo? Profesores, que más que la sociedad lo haya normalizado, es que las cosas, por decirlo de alguna forma, eran más apretadas, ya que la esperanza de vida era corta y de alguna forma había que dejar descendencia antes de morir. A los 30 años los hombres morían más jóvenes porque iban a la guerra. Ujú. Ya, pero ¿cómo Entonces relaciona eso? había como, alguna forma de decirlo, las cosas se apretaban más, ya que la gente tampoco podía hacer tanto lo que a uno le gustaba. Uno no podía ser pintor porque te necesitaban en la guerra. Ujú. La mujer no podía estar en la guerra porque la necesitaban cuidando al niño. Era una cosa de necesidad más que... Ah, claro, pero eso en ciertos periodos históricos, por ejemplo, los periodos de las guerras mundiales, fue más así, bueno, y de hecho de hecho la mujer igual tuvo que sobrevivir. De hecho, la otra cara de la moneda de las guerras mundiales, o de las consecuencias que trajeron, es que, por Sí, ejemplo, la como represión. claro, pero fuera de La, eso, es como el hecho de que a los hombres al ir a la guerra, y muchas veces muchos millones de ellos murieron en la guerra, la mujer tuvo que ser el pilar del hogar y tuvo que salir a trabajar, tuvo que ir a la fábrica en esa época. De hecho, ahí empieza y tenemos que tener en cuenta que ahí también la salud había mejorado, por lo cual la mujer, tanto la mujer como el hombre tenían una esperanza de vida más larga, por lo cual en ese entonces como que se aflojan más las cosas y tanto la mujer como el hombre pueden hacer más cosas, ya que la población es más grande y podemos vivir más tiempo, por lo cual la mujer si quiere dedicar tiempo de su vida a pintar, cantar, podía. ¿Por qué? Porque su vida le daba para eso, tanto al hombre como para la mujer. Se Pero que aflojaron las me está mezclando tema y me está mezclando época. A ver, y que me estaba hablando de las guerras mundiales, que en ese contexto, en el contexto de las guerras mundiales, donde el hombre, justamente la mujer, claro, para esa época la mujer tenía que estar relegada a la casa, tenía que cuidar a la familia, por el tema que me decía de que la esperanza de vida había bajado, todo lo demás, y eso es cierto, pero por lo mismo, como consecuencia también tuvo que muchas mujeres tuvieron que ir a las fábricas, trabajar en fábricas, ya porque no habían muchos hombres que trabajaran porque la en la necesitaban. fábrica. Entonces, por ese lado hubo un mayor incentivo al trabajo, la presencia de la mujer en el trabajo, en comparación a otras décadas, ¿ya? Y sí, después, con el pasar de los años, con el pasar de las décadas, sí, después que terminaron las guerras, por ejemplo, las guerras mundiales, sí hubo una apertura y también hubo una mayor independencia económica, pero son todos también consecuencias de los procesos anteriores, porque la mujer, cada vez como masivamente fue ingresando al mundo laboral y después ya se viene una sociedad más tranquila. Después también y empezaron a morir menor cantidad de hombres, obviamente, porque ya no estaban estas consecuencias directas de la guerra, entre otras cosas. Se pudo vivir una sociedad un poco más
donde habían más oportunidades para hombres y mujeres. Después vino con todo el desarrollo más bien capitalista también. Entonces son otro tipo de cosas, otro tipo de temas sociales que ocurrieron después. Y ese mismo incentivo al trabajo, porque las fábricas tuvieron que reactivar económicamente, entonces ya no importaba si eran hombres o mujeres los que trabajaban, sino que las fábricas siguieran produciendo. ¿Ya? Es, Entonces, e- ¿sí? es que el tema es que la necesitaban ahí. Si no tienes A, tienes que reemplazarlo por B. Entonces necesitaban a la mujer en las fábricas y como agarraron a las mujeres y las metieron a las fábricas, tenían que educarlas para que pudieran encajar en el puesto. Claro, claro, claro. O sea, es que una situación lleva a la otra, pues una situación lleva a la otra. Pero no estamos alejando de la pregunta. La pregunta era, ¿qué se cuestiona en la publicación anterior? ¿Cuál era el cuestionamiento que se hace en esta publicación? ¿Qué es lo que se está cuestionando allí? Está publicando temas, por decirlo de alguna forma, temas sin resolver en la sociedad, ¿Y cuáles son esos temas? que los estereotipos siguen muy arraigados de alguna forma. Ya, sí, por ahí va, ¿cierto? Ahí está mucho mejor, mucho más preciso. Bien, ¿verdad? Y en este caso, estereotipo de género hacia la mujer que se está replicando en las generaciones más jóvenes, que son las niñas. Ya, ¿qué se quiere comunicar con el uso de mayúscula y del plural en el mensaje? Cuando dice, atención, contenido altamente violento. Por ejemplo, ¿por qué se usa ahí esa mayúscula? O cuando dice, basta ya, basta de verdad. Por qué ahí ocupó mayúscula? ¿Qué intención? ¿Qué intención lingüística quiso darle la autora de este texto a esas palabras? ¿Por qué las puso con mayúscula? Cuando por regla gramatical y todo lo demás no debería ser con mayúscula. ¿Cuál fue el sentido de ponerlas con mayúscula? Para llamar la atención. Para llamar la atención, ¿cierto? Para captar, ¿verdad? Para causar impacto, ¿verdad? Para provocar algo en el lector, en el receptor, ¿sí? ¿Cierto? Bien, ¿sí? Em, ¿Por qué en el texto se dice que los afiches son violencia simbólica contra la mujer? ¿Alguien más que quisiera agregar algo sobre eso? Porque ya lo hemos comentado, pero ¿por qué entonces, por qué en el texto se dice que los afiches son violencia simbólica contra la mujer? ¿Por qué estos afiches eran violencia simbólica, según lo que les he comentado? Tiene que ver con esta idea de normalizar prácticas culturales o sociales, ¿ya? Cuando las personas, de alguna manera, vemos esto, muchas veces quizás no somos tan conscientes, no lo vemos como violencia, pero si vemos más allá, si vemos el trasfondo de estas prácticas y se siguen reproduciendo, eso es un poco de violencia simbólica, ¿ya? De verdad que vean ese concepto, vean ese video para que les quede mucho más claro esa idea, ¿ya? Bien, se trata de la misma violencia presente en la portada de Christian Embler, porque si comparamos esta publicidad que vimos recién con lo que vimos en la clase anterior de la portada de Christian Embler, ¿era exactamente el mismo tipo de violencia, sí o no, y por qué? ¿Podríamos decir que es el mismo tipo de violencia o no? ¿Tienen algo en común la portada y esta publicidad? ¿O no tienen nada en común? ¿Tienen algo en común o no? ¿Qué les parece? ¿Tenían algo en común la publicidad que vimos hoy día con la portada de la clase anterior? ¿No ven nada en común? Yo diría que ambas se Sí, basan en la apariencia física de una mujer, Sí, más cierto. que en otras cosas. Exacto. Ambas se basan en la apariencia física, en reproducir los estereotipos de género y de alguna manera manifestar violencia simbólica. La violencia simbólica, repito nuevamente, es cuando la violencia está implícita, no es como algo que esté literal, explícito, no es algo que tú digas, ah, no, esto es violento, sino que dependiendo cómo lo mires, buscando el trasfondo, porque por ejemplo, en la portada de Christian Emmler, lo que se hace al ver solamente los rasgos físicos de ella, como bien comentábamos, no es solamente que se centraron en su apariencia, sino que si hubiese sido el equipo La Roja del fútbol masculino, la que hubiese llegado a la
mismas finales, los mismos campeonatos, hubiese sido portada en todos los diarios, en todos los medios, se le hubiesen hecho entrevistas y probablemente se hubiesen enfocado en otro tipo de cosas. No hubiesen dicho en ningún caso que se debía a su apariencia física. En cambio, la mujer sí. Entonces, ¿por qué la mujer se sigue primando, cierto, este tipo de rasgos, este tipo de situaciones? Eso es violencia simbólica porque todavía tenemos en nuestro inconsciente colectivo como sociedad que está bien solamente valorar a la mujer por su físico, por su apariencia, y no así por sus aptitudes, por sus capacidades, por sus talentos. ¿Ya? A eso se refiere. Y acá era por lo que, en el caso de la publicidad, porque como sociedad normalizamos que estas prácticas, que las niñas desde chicas, ¿cierto? Desde pequeñas, vean como algo natural el hecho de ir a un spa, el hecho de preocuparse por su estría, ese tipo de cosas. Entonces, al normalizar práctica y al quedarnos callados como sociedad y no denunciar este tipo de publicidad, este tipo de actos, estamos también ejerciendo o siendo cómplices de violencia simbólica. ¿Ya? Eso es lo que tenían en común. ¿Ya? Y para finalizar, dice, ¿cuál es la postura que el colectivo tiene acerca del valor que la sociedad y la publicidad le han dado a la mujer? ¿Era una visión positiva o negativa la de este colectivo frente a estos temas? De cómo son abordados en los medios de comunicación, en la publicidad, en la propaganda. La forma de respuesta de este colectivo dejaban entrever una posición positiva o negativa frente a estos hechos. ¿Y por qué? Negativa, completamente negativa. ¿Y en qué cosa, por ejemplo, nos podemos basar para esa respuesta? Cuando se habla de ciertos estereotipos, por ejemplo, como el segundo párrafo del texto. Exacto, ¿cierto? Cuando se hablan de los estereotipos de género, cuando se habla de los distintos tipos de violencia, ¿cierto? Y cuando con toda esta serie, ¿cierto?, de respuestas que se dan y, por ejemplo, la intención con la que se dice, ¿verdad?, de repetir constantemente la violencia, la palabra violencia o la palabra sangro por esto, por esto, por esto, ¿ya? En el fondo para decir los distintos tipos de argumentos, ¿ya? ¿Qué recursos se emplean en el texto para dar a conocer esa postura? Ya lo hemos mencionado, las marcas del texto, los argumentos, entre otras cosas. ¿Ya? Bien, nos queda entonces, nos demoramos un poco más, pero nos queda la lectura 6. ¿Me lo recuerdan, chicos, la próxima clase para repasar, cierto, esta lectura 6? ¿Ya? Si quieren la pueden ustedes releer un poco, pero no es necesario porque lo vamos a ver la próxima clase, ¿ya? Pero lo pueden hacer. Ya se lo dejo enunciada, dice, lee y reconoce qué estereotipos de género se critican. La lectura 6 dice, hola, una consulta si no les molesta. En una capacitación de evacuación muestra una lámina con la persona histérica, una mujer, y el tranquilo, un hombre. Ahí volvemos a otro estereotipo, ¿cierto? La mujer es como vista como histérica y el hombre como el que es capaz de estar tranquilo frente a situaciones de emergencia, por ejemplo, cuando hay un temblor, un terremoto, qué sé yo, ¿ya? Debíamos reenviarlo a todos los equipos y le pedí a mi compañera que me deje editarlo antes de enviarlo, lo encontré machísimo encubierto. Ella me dijo que exageraba y lo mandó como estaba, que nadie iba a notar eso. ¿Creen que exageré? A mi parecer costaba un minuto cambiarlo y no ser cómplice de eso, ¿ya? Pero me gustaría saber si estoy exagerando mucho con estos temas. Y ahí nuevamente hay una forma evidente de manifiesta de violencia simbólica, porque nuevamente ella, esta chica, al saber esto, está siendo cómplice. Dejo esta reflexión porque la vamos a discutir estos textos la próxima semana para cerrar este tema, ¿ya? Bien, chicos, ¿algo más que quisieran comentar? Como les decía, ahora debería haberse subido el quiz. Los invito a hacerlo ahora durante la mañana. ¿Ya? Tienen todo el día para realizar el Profe, quiz. ¿Sí? llegué tarde por si pasó la lista Sí, ya la antes. pasé. Francesca, ¿cierto? Ya, ya Francesca. Sí. Qué más llegó después? Profe, a mí se me había desconectado el internet por si acaso. Lo ¿Quién dijo, recién volví. quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? A ver. A mí se me había desconectado el internet. Es que no estoy viendo, sí, por eso, porque no estoy viendo Alejandro Barahona, no, pero sí estaba presente. ok, ya ningún problema. Ya, gracias, Alejandro. Ya, muy bien. Kyron está por ahí. ¿No llegó? ¿Llegó Matthew? ¿No? ¿O Fernanda Ortega llegaron? ¿O Francisco Soto? ¿O Alfonso Pérez? ¿No? ¿Ninguno de ellos? Bien, chicos, ¿alguna consulta, alguna duda que tengan antes de cerrar la clase? Bien, que les vaya muy bien en el quiz. Nos vemos la próxima semana. Ya, cualquier duda me consultan. Ya, ya tuvieron las tutorías, o sea, perdón, las retroalimentaciones con Cristian, ¿o no?
Sí, ayer. Ya, ¿y qué repasaron allí? ¿Qué vieron? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué vieron? La argumentación. Ah, ya. Ah, si vieron argumentación, entonces también deberían ponerlo en práctica, ¿ya? Pongan en práctica esos temas, en el sentido de que me imagino que vieron tipo de razonamiento, cómo mejorar los argumentos. Ya la idea es poner en práctica eso, porque la idea de esta clase, de los temas que hemos visto, tiene que ver también con desarrollar la capacidad argumentativa, que ustedes sean capaces de expresar, de decir sus opiniones, ya para que vayan trabajando eso y ejercitarlo igual. ¿Ya? Bien, chicos, cuídense mucho, nos vemos, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Cuídense Chao. Chao, igual. profe. Chao, que estén muy bien.